Ya. Perfecto, Ana, puedes iniciar cuando gustes. Bien, buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos. Sean todos bienvenidos a este webinar, La familia y la educación sexual de los hijos, organizado por el Centro de Investigación y Ciencias de la Familia, en conjunto con el Instituto Juan Pablo II de la Universidad Católica Santo Domingo. Es un honor para nosotros contar con su participación la noche de hoy. En nombre del director del centro, el padre Rafael Santana Durán, y en nombre del rector de la Universidad Católica, el padre José Luis de la Cruz, le damos la cordial bienvenida. Para continuar con el programa, quiero presentarles a nuestros invitados el día de hoy. Contamos con el licenciado Franklin Luis Hinoa, quien es docente del Instituto Juan Pablo II de la Universidad Católica Santo Domingo, quien posee un máster en Ciencias del Matrimonio y la Familia, también un máster en Creación y Emprendimiento de la Empresa Digital, un máster universitario en Doctrina Social de la Iglesia. Actualmente, como le decía, es docente de allá, de nuestro instituto, Juan Pablo II, y director del Infor Internacional. También contamos con nuestra querida docente, Sandra Esther Fortuna, quien también tiene un máster en Ciencias del Matrimonio y la Familia del Instituto Juan Pablo II, con sede en Roma, una licenciatura en Psicología Industrial, diplomado en Formación Prematrimonial, diplomado en Gestión del Talento Humano, quien es actualmente también docente de nuestro instituto y, y gerente de gestión y desarrollo en Infor Internacional. Entonces le damos la cordial bienvenida a nuestros expositores el día de hoy. Buenas noches, muchas gracias, Ana. Agradecemos la oportunidad de estar aquí y poder, obviamente, compartir estos conocimientos sobre el tema que nos ocupa, que es la familia y la educación sexual de los hijos. Buenas noches. Cualquier situación de que no escuchen, pues nos lo indican, si no pueden ver también. Y arranquemos con este programa que tenemos preparado para esta noche. Pues bien, es innegable. Reconocemos que la familia y la educación sexual de los hijos es un tema profundo, ¿verdad? Trascendente y obligatorio en la actualidad, en nuestro tiempo. Lo hemos planteado innegablemente en esta época, como ya hemos dicho, de crisis, y que básicamente esta crisis se manifiesta, como todos sabemos, en una crisis de verdad. La crisis de verdad significa, en primer lugar, que es una crisis de los conceptos significativos, en los términos, por ejemplo, familia, matrimonio, amor, libertad, entrega sincera, sobre todo para los jóvenes, están necesitados de esta perspectiva adecuada que queremos plantearle sobre la cultura familiar. Básicamente hablar de esta cultura familiar más que otras culturas que están ahí, esta perspectiva de familia que queremos, la perspectiva de los vínculos, básicamente. Entonces, hemos tenido en cuenta contribuciones de la ciencia como la antropología, la psicología, obviamente nuestras aportaciones de nuestra madre iglesia, básicamente estos valores evangélicos que conservan para cualquier tiempo anterior, ahora, en el futuro, la frescura que es siempre actual y que facilita básicamente la aplicación en la vida de quienes los admitimos, en nuestros hijos. Pues nada, para compartir todos estos conocimientos, vamos a ver el contenido temático rápidamente. Y básicamente tenemos la familia, la sexualidad, la educación sexual, el papel de los padres como primeros educadores, esta responsabilidad tan importante, la educación en la castidad,
la comunicación para crear un ambiente seguro y de diálogo, y finalmente unas consideraciones para aportar y ampliar información sobre la educación a los padres. Comenzamos con esta imagen tan importante de nuestro Papa Juan Pablo II, donde dice, con una nota que dice: el hombre es esencialmente un ser social. Con mayor razón se puede decir que es un ser familiar. Pues bien, podemos comenzar citando a Arangüén y Yepes, que dice en su libro Fundamentos de Antropología, un ideal de la excelencia humana, definiendo la familia como el depósito de los valores que más profunda y permanentemente quedan grabados en el espíritu de los miembros mediante la educación, en las actitudes religiosas, ¿verdad? En las actitudes propias, los modos de valorar, ideales, etc. El amor en la familia es lo que hemos llamado amor natural. En los lazos de sangre, por ejemplo, producen un efecto que el paso del tiempo no hace sino aumentar. El amor de la familia es un amor necesidad que da la casi totalidad de lo que uno desea y quiere, sobre todo al principio. Con el paso del tiempo, ese amor necesita básicamente que se eleve, y que se eleve la benevolencia más profunda y desinteresada, como es el don de los hijos recibido y aceptado por los padres. También tenemos aquí una definición en el libro de orientación e intervención familiar que define la familia como un sistema humano caracterizado, perdón, por la relación consanguínea y de afectividad que facilitan el desarrollo de las personas que lo conforman, haciendo posible la adquisición de habilidades psicosociales. Y finalmente el catecismo, por lo menos en mi parte en este momento, dice que la familia es la célula original de la vida social. En la sociedad natural en la que el hombre y la mujer son llamados al don de sí en el amor y el don de la vida. La familia es, pues, la comunidad en la que desde la infancia se pueden aprender los valores morales, la conciencia, a honrar a Dios y a usar bien la libertad. La vida de la familia es iniciación a la vida en sociedad, como dijo ya Juan Pablo II al principio. Bien, la familia, según el Papa Juan Pablo II, en el número 2 de Gratis Sane, entre los numerosos caminos, la familia es el primero y el más importante. Es un camino común, aunque particular, único e irrepetible, como irrepetible es todo hombre. Es un camino que no puede alejarse del cual no puede alejarse el ser humano. En efecto, la persona viene al mundo en el seno de una familia, por lo cual puede decirse que debe a ella el hecho mismo de existir como hombre. Cuando falta la familia, se crea en la persona que viene al mundo una carencia importante y dolorosa que pesará posteriormente durante toda la vida. La misma carta en el número 17 señala que la familia es una comunidad de personas, que es la célula social más pequeña, que es la institución fundamental para la vida de toda sociedad. El matrimonio es la base de la institución familiar y está formado por la alianza entre el hombre y la mujer. El hombre y la mujer constituyen entre sí un consorcio para toda la vida, ordenado al bien de los cónyuges, a la generación y a la educación de los hijos. Vamos a entrar ahora en el tema de la sexualidad.
Exacto. como subtema del tratamiento que vamos a dar. Al hablar sobre la sexualidad, hemos de ser conscientes de que la sexualidad no se reduce a la genitalidad. Primero, ser consciente de eso. Sexualidad no se reduce a genitalidad. Ya Aranguren y Yepes expresan que la sexualidad humana es una bella, compleja y delicada realidad personal sometida a múltiples riesgos de malinterpretación en los que frecuentemente se incurre, ocasionando entonces trastornos y conflictos de alto costo humano y sexual. Entonces, de las catequesis del Papa Juan Pablo II, leemos que la sexualidad es una condición y una actividad humana siempre vinculada a la expresión de la dignidad personal, al amor maduro y a la fecundidad. Son elementos claros que marcan la pauta de este conversatorio. Dignidad personal, amor maduro y fecundidad. Y básicamente, de acuerdo a estos autores, ellos presentan la sexualidad o entienden que la sexualidad podría compararse con un rompecabezas de 4 piezas, donde la primera pieza es la diferencia de los sexos, de los sexos, ser varón y ser mujer. La segunda que ellos presentan, segunda rompecabezas, o mejor dicho, la segunda pieza del rompecabezas, es la atracción mutua entre ellos y su recíproca complementariedad y consiguiente unión tan patente en el proceso del enamoramiento. La tercera pieza es la dimensión comunitaria y social que inevitablemente tiene esa unión en la comunidad conyugal y familiar y la presencia de la familia en la sociedad. Finalmente, la cuarta pieza es la dimensión más personal de esta unión, cifrada en la intervención de la libertad y el amor en las relaciones entre ambos. Esta última envuelve a todas las demás y acaso dice que es la más decisiva. La sexualidad abraza todos los aspectos de la vida humana, en la unidad de su cuerpo y de su alma, porque justamente el cuerpo tiene estas dimensiones. Concierne particularmente a la afectividad y a la capacidad de amar y de procrear, y de manera más general a la aptitud para establecer vínculos de comunión con otros. Hay una llamada. Segundo, se salió la presentación. Alguien hizo una publicación y se nos cayó la presentación. ¿Pudieran dejar de compartir, por favor? Perdón. Que ya está habilitado para compartir. Ok, allá vamos. Continuamos. La sexualidad abraza todos los aspectos, como ya dijimos, y como hablamos anteriormente, de la unidad de su cuerpo y de su alma, y que concierne particularmente la afectividad, nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Para San Juan Pablo II, el cuerpo es un lenguaje que expresa la vocación más profunda de la persona y que se manifiesta en la sexualidad. El cuerpo sexuado del hombre y de la mujer, la diferencia sexual es el que impulsa a las personas a salir de la sociedad y a buscar el encuentro del otro. Eso pasó también cuando la soledad original. El documento de la sexualidad humana, verdad y significado, escrito por el Pontificio Consejo para la Familia, señala también en el numeral 3
que la sexualidad no es algo puramente biológico, sino que mira a la vez al núcleo íntimo de la persona. La sexualidad es un elemento básico de la persona, de la personalidad y un modo propio de ser, de manifestarse, de comunicarse con los demás, de sentir, de expresar y vivir el amor humano. O sea, nada más la sexualidad no está basada o no está circunscrita a el acto sexual ni a la procreación de los hijos, sino va más allá a través de la fecundidad de lo que tiene que ver con el darse, el donarse. Bien, estos mismos autores que estamos tomando como referencia resaltan que la diferencia entre el varón y la mujer es complementaria y recíproca. Se establece como referencia del uno para el otro. El uno se reconoce en el otro, dice el Papa Juan Pablo II en la teología del cuerpo. Hay una atracción natural entre lo masculino y lo femenino. Tienden a unirse porque así, por así decir, encajan de modo natural. Se trata de una unión cuyo resultado natural a nivel puramente biológico es la fecundidad. O sea, es uno de los fines de la relación o de la sexualidad. Entonces, cuando el amor actúa en el matrimonio, el don de sí se expresa a través del cuerpo, de la complementariedad y de la totalidad del don. El amor conyugal llega a ser entonces una fuerza que enriquece y hace crecer a las personas y al mismo tiempo contribuye a alimentar la civilización del amor. De lo contrario, pasa cuando falta el sentido y el significado del don de la sexualidad. Porque se introduce lo que se conoce como una civilización de las cosas y no de las personas. Una civilización en que las personas se usan como si fueran cosas. En el contexto de la civilización del placer, la mujer puede llegar a ser un objeto para el hombre y los hijos un obstáculo para los padres. Todo lo contrario al fin de la sexualidad. Entonces, sin embargo, es importante resaltar que el nihilismo, el marxismo, el hedonismo, el relativismo, el feminismo radical, el materialismo y otras corrientes ideológicas operantes desfiguran la naturaleza humana y sistemáticamente arrastran a la persona a perder el rumbo, pues éstas se limitan a lo común y ignoran el discernimiento íntegro y auténtico de lo bueno, de lo verdadero, de lo bello, de la ética de la persona humana y de la sexualidad humana. Entonces, los caracteres diferenciales entre el hombre y la mujer están pues inscritos en el conjunto de la persona humana. El carácter de una persona está inscrito en su propia persona. El género radica una determinada configuración cromosómica, por tanto genética, XX, XY. Entonces, en segundo lugar, se encuentra una diferenciación de los órganos corporales, los cuales están destinados a uno de los tipos de reproducción existente en la escala zoológica, escala sexual. El sexo es una forma biológica de reproducción de las especies, que conlleva unas funciones biológicas diferentes según los sexos, en la procreación, en la gestación, en la alimentación de las crías. Si solo fuera sexo, entonces, ¿qué pasaría con la alimentación, con la educación, con el diálogo, con la comunicación, con el amor, con la complementariedad de la relación? Ser varón o mujer no es ser macho o hembra. No somos animales irracionales. La sexualidad del hombre no atañe solo al cuerpo, sino también al espíritu, puesto que ambos pertenecen a la misma persona. Y ahí, cuando hablamos de este punto, nos referimos a la teología del cuerpo.
Entonces, el sexo es una forma biológica de reproducción de las especies que conlleva unas funciones biológicas diferentes de según los sexos en la procreación, gestación y alimentación de las crías. Repetimos, ser varón o ser mujer no es ser macho o hembra. Entonces, la sexualidad no atañe solo al cuerpo, sino que también atañe al espíritu. Por lo tanto, la sexualidad humana, a diferencia del animal, modula también la psicología y la vida intelectual. Por eso, los varones y las mujeres tenemos diferencias que afectan el modo de ser de cada uno, de pensar, de comportarnos, de ver las cosas, de estar en el mundo. Hay caracteres propios de la feminidad y otros de la masculinidad. Además, se complementan. La diversidad es el origen y un enriquecimiento mutuo. Ser hombre o ser mujer es condición de toda persona, pero es también una capacidad física y psíquica de que dos personas se unan, se den la una a la otra y se destinen recíprocamente. La relación amorosa entre el varón y la mujer es un tipo de amor especial que incluye la entrega corporal, pero no es solo la entrega corporal. Fuera de ese amor, deja de ser algo bello y se convierte en algo simplemente útil, cuyo sentido y significado propio pueden acabar desapareciendo, porque el usar las cosas cansa, y si ya me cansaste, pues te dejo. El amor conyugal se trata de un amor dentro del cual está alojada la sexualidad. Esto es lo que distingue el amor conyugal de otro amor, ¿verdad? Entonces, el amor conyugal es el amor entre el varón, que es una persona con virilidad, y una mujer, que es una persona con feminidad, por ser precisamente eso, varón y mujer. Cada uno tiene sus características propias que lo definen dentro de la persona, dentro del hombre. Es un amor que ama a la otra persona, como tal, por ser quien es a través de su sexualidad. Soy lo que soy y te amo como te amo porque sé quién soy. Y se da en tanto el otro corresponde de la misma manera, con la donación de la propia persona y la propia y complementaria sexualidad. Respecto a la exclusividad, si se ama a un ser humano, se le ama entero, no se le puede dividir en dos partes. Por lo tanto, la persona no puede dividirse, o se da entera o no se da. Ahí entra el tema de la fidelidad en la sexualidad, en la relación de la pareja o de la persona. Y respecto a la perpetuidad, de entregarse el todo, se entrega para toda la vida a una sola persona y se guarda todo para esa persona. El uno con una es para siempre. Ahí entra la sacramentalidad del matrimonio, o del matrimonio como sacramento. La indisolubilidad. Pues bien, ahora entramos en lo que es la educación sexual de los hijos. La educación sexual es un derecho y es un deber de los padres, o sea, que no se le puede dar a otros. La educación sexual ellos, los padres, son los primeros educadores de sus hijos con su vida, en primer lugar, el testimonio que le dan con sus palabras, con sus actos, con sus gestos, con su trato de ella hacia él, o sea, en el matrimonio y con el testimonio de vida. El matrimonio cumple necesariamente una doble función, que es reconocer, proteger y hacer posible y estable la unión de los esposos y asegurar la supervivencia y la crianza de los hijos. Básicamente. Sin familia, el hombre no es viable. Todos sabemos que la única criatura que nace indefensa y muere también de manera indefensa es el hombre. Ni siquiera biológicamente. Una mujer embarazada, un bebé o varios niños, unos ancianos que ya no se valen por sí mismos, los hombres enfermos, etc. Entonces, ser padre o madre es el modo natural más normal de proteger
el ser varón y el ser mujer. Ambos son modelos del ser y el de lograr de los hijos. Y le corresponde ayudarle a esto, por supuesto, más que nadie. Ambos sustentan en él el ser de los hijos y los mantienen unidos, y así como al principio. La tarea de tener hijos es más creadora, es la más creadora de las tareas humanas. Como todos sabemos, nos enseña nuestra Madre Iglesia, somos procreadores con el Señor, ¿verdad? Porque se pone crear otros yo, y eso es un largo y amoroso trabajo de educación, enseñar y ayudar. Todos los actos de amor se cumplen en ella de modo eminente. Bien, el Papa Juan Pablo II, en la exhortación apostólica Familiaris Consortio número 37, indica que la educación para el amor como don de sí mismo constituye también la premisa indispensable para los padres, llamados a ofrecer a los hijos una educación sexual clara y delicada. Ante una cultura que banaliza gran parte de la sexualidad humana, porque la interpreta y la vive de manera reductiva y empobrecida, relacionándola únicamente con el cuerpo y el placer egoísta, el servicio educativo de los padres debe basarse sobre una cultura sexual que sea verdadera, basada en la verdad y que sea plenamente personal. Dice el Papa, la educación sexual, derecho y deber fundamental de los padres, debe realizarse siempre bajo su dirección solícita, tanto en casa como en los centros educativos elegidos y controlados por ellos. Por lo tanto, nuestra cultura trivializa el sexo como algo extraordinariamente importante, pero es una paradoja porque esto ha disminuido su valor, ya que ha crecido la obsesión por lo sexual, y lo cual ha sido reducido a la acción física, y su uso aumenta frecuentemente el deseo de seguir usándolo, como sucede con los placeres necesidad. Entonces, mientras usted más le da al cuerpo, el cuerpo más quiere. Si alguien no le pone en su verdadero lugar, el sexo se encarga de ocupar todo el espacio disponible en su vida. Se da una tendencia a disponer del sexo para muchos y muy diversos fines contrarios a la verdad, a la bondad y a la belleza de la sexualidad. Primeramente podemos ver los propósitos científicos y terapéuticos, ya que la actividad sexual, muchos profesionales de la salud de la salud mental lo utilizan como una técnica, lo cosifican y lo convierten en una técnica. También está la banalización lúdica y comercial. Se trata de la utilización del erotismo, de la pornografía. Se cargan las redes sociales, el internet, se venden revistas pornográficas y se le llena la cabeza a los jóvenes y a las personas, también a la familia, de todos estos asuntos. También se piensa hoy que el sexo se elige en muchos casos, no en todos los casos. Se piensa que el sexo se elige y la propia identidad sexual se construye, lo cual todos sabemos que se ha promovido a través de organizaciones internacionales. Se busca también el sexo seguro, lo cual tiene una razón, y es anular la consecuencia del sexo mediante la intervención de técnicas aplicadas para interrumpirlo, como la pastilla, como los preservativos, como los diferentes medios para evitar que son moralmente cuestionados por la Iglesia para evitar el embarazo. Entonces, el sexo seguro
no tiene fecundidad. No tiene fecundidad. La razón es anular las consecuencias del sexo. La intervención de una técnica aplicada para reducir el embarazo es una técnica más, lo cual no aporta a la fecundidad. Todo misterio de la donación, la ilusión de darse y de recibir del otro, viene sustituido por un producto que resulta impersonal en la medida en que el otro es sustituible por cualquiera. Ya, como dicen por ahí, eso con agua y jabón tiene. Es decir, esta actitud permite cambiar de parejas cuantas veces se desee. Un mundo sin eros, un mundo sin amor, un mundo sin eros, sin amor ágape, sin amor filial, se hace gris, se hace débil, se hace físico, se hace calculable. Por lo tanto, el eros es necesario. Pero si el eros se hace de manera irresponsable, si sale mal, aparece un problema, y ese problema se llama aborto. Y con el aborto, miles y miles de problemas adicionales, cuando en realidad no se puede usar el sexo sin perder ese sentido, sin tener ese nivel de conocimiento. El Papa dice que eliminar una vida que aún está por nacer no es un medio legítimo de planificación familiar. El primer derecho del hombre es el derecho a la vida. Hemos de defender este derecho y este valor, dice Juan Pablo II. Entonces, el sexo seguro, que no es el sexo adecuado, supone una violación del sentido humano del acto, pues desde este no se toma el control suficientemente en serio, o digamos el amor no se toma suficientemente en serio, y así resulta muy difícil escapar de la tentación de someterlo a los fines nacidos del interés. Entonces es importante tomarse algo en serio, y eso significa dejar al sexo ser lo que es, respetarlo, ser benevolentes con él y descubrir su sentido. Si se toma a la ligera, se gasta, termina siendo una mueca, un relajo, y cierra el camino para el amor pleno en las relaciones. El amor sabe esperar. Bien, también decir, ¿verdad?, que el amor sabe esperar, y en Corintios 13 sabemos todas las capacidades que tiene el amor, ¿verdad? Es el lema de un sector de la juventud que se opone a esta posesión y proclama de nuevo el valor de las promesas, de la virginidad antes del matrimonio y el valor para toda la vida, o sea, el sexo o la sexualidad bien ordenada. El sexo es una realidad rica y delicada, ordenada por Dios, ya dijimos, y pierde su encanto y su belleza cuando se instrumentaliza. Saber esperar las condiciones de amor y exclusividad son las vías que hacen que el amor se transforme en una fiesta. El sexo seguro, entre comillas, porque es dudoso, ¿verdad? Que no es el adecuado. Por contraste, carece por completo de la fiesta y de la historia posterior. La sensación amarga del egoísmo implica que el día siguiente sea mejor no hablar de él. Entonces, proponemos básicamente esto. La pedagogía de Juan Pablo II, basada en una visión antropológica, nos muestra que la sexualidad es un lenguaje de amor. El acto sexual en el contexto del matrimonio, que es donde es lo adecuado, es presentado como un lenguaje de amor que revela la entrega total y recíproca de estos cónyuges. Esta comunicación corporal es un reflejo de la unión espiritual y emocional que comparten ellos.
El cuerpo no es solo una parte física, yo lo he mencionado bastante, integra el cuerpo y el alma y la manifestación integral de la persona. Cada cuerpo es unión y expresa la dignidad de la persona creada a imagen de Dios y es un desafío para las visiones dualistas que los separan, lo que implica una incomprensión holística, o sea, general, de todas las dimensiones del ser humano. Ahora vamos a entrar en lo que es el papel de los padres como primeros educadores, pero todo lo que hemos dicho anteriormente forma parte de esta dinámica para conversar y educar. Bien, entonces la paternidad responsable implica que los padres deben educar y modelar los preceptos y principios que conducen una mayor salud e integridad sexual. La sexualidad es lo más natural del mundo, lo más natural del mundo. Y a través de su experiencia se transmite este don sagrado. Entonces, la Carta de los Derechos de la Familia indica en su artículo 5, por el hecho de haber dado la vida a sus hijos, los padres tienen el derecho originario, primario e inalienable de educarlos. La educación, el primer derecho de educar a los hijos lo tienen los padres. Ellos tienen el derecho de educar a sus hijos conforme a sus convicciones morales y religiosas, teniendo presentes las tradiciones culturales de la familia, que favorecen el bien y la dignidad del hijo. Ellos deben recibir también de la sociedad la ayuda y la asistencia necesaria para realizar de modo adecuado su función educadora. Entonces, este artículo, pues, en las dos líneas finales, pues, ha sido maltratado por los organismos internacionales, porque la sociedad, los gobiernos, deben de ayudar, la escuela, a los padres, no desayudarlos, no enfrentarlos, sino ayudarlos a educar a sus hijos en aquello que favorece el bien y la dignidad del hijo. Es importante señalar que el varón y la mujer tienen un papel diferente en el ámbito de la aparición y cuidado de las nuevas vidas humanas. En cambio, en otros ámbitos no existe esa diferencia de tareas. Ser varón o mujer asigna un reparto de tareas familiares que pronto se convierten en oficios y roles dentro de la familia, del hogar y en consecuencia de la sociedad, de manera igual para cada uno. Tanto papá y mamá se comparten las tareas, los compromisos, los hijos ven ese ejemplo y eso se sigue de generación en generación. El asunto es que estamos en la presencia de una cultura que banaliza en gran medida la sexualidad humana, al interpretarla y vivirla de forma reduccionista y empobrecida. Se reduce solo al sexo, a los genitales, relacionándola exclusivamente con el cuerpo y el placer egoísta. La educación proporcionada por los padres debe de centrarse en una cultura sexual que sea auténtica y totalmente personal, basada en la verdad, en la bondad y en la belleza de la sexualidad. Bien, pero no basta afirmar y defender que este principio del derecho de los padres, sobre todo hay que procurar ayudarle a desempeñar bien esta difícil tarea de la educación en nuestros tiempos modernos. En este campo, la buena voluntad, el amor mismo no basta, porque, siendo un paréntesis, hay padres que realmente no tienen las condiciones, vamos a decir, la educación adecuada para él. Es un aprendizaje que los padres deben adquirir con la gracia de Dios, en primer lugar, fortificando las propias convicciones morales y religiosas y dando ejemplo, reflexionando a sí mismos sobre las experiencias entre sí, con otros padres, con educadores y expertos,
y con sacerdote. Esta carta de Juan Pablo II dice que trata de ayudar a los niños y a los adolescentes, que son los más débiles, y apreciar con recta conciencia los valores morales y a prepararles una adhesión personal y también a conocer y amar a Dios más perfectamente. O sea, nosotros tenemos muchos recursos, los padres tienen muchos recursos para educarse a través de la iglesia, a través de la pastoral, a través de los agentes pastorales, a través de tantos medios de comunicación efectivamente que pueden acceder y de personas obviamente instruidas en la materia. La educación de los hijos en la castidad, este es uno de los temas más importantes y sobre todo más en todas las etapas de la vida de los seres humanos, pero mucho más importante en la vida de los jóvenes. Dentro de los objetivos de educar a los hijos en la castidad, dice que conserva o que le ayuda a conservar en la familia un clima positivo de amor, de virtud y de respeto a los dones de Dios, particularmente el don de la vida. En segundo lugar, ayuda gradualmente a los hijos a comprender el valor de la sexualidad y de la castidad y sostener un desarrollo con el consejo y el ejemplo y la oración. O sea, si nosotros como padres no podemos dar este ejemplo, como hemos dicho anteriormente, es para ellos todavía mucho más difícil lograr. Ayudarles a comprender y a descubrir la propia vocación al matrimonio o a la virginidad dedicada al reino de los cielos en armonía en el respeto de las aptitudes, inclinaciones y dones del espíritu. O sea, esta educación necesariamente no solamente al matrimonio, el hombre tiene vocación, sino que puede tener la vocación al sacerdocio, a la vida religiosa. Y esta educación es concretamente más necesaria durante la etapa de la adolescencia, donde la rapidez de su desarrollo físico, cognitivo y psicosocial están en pleno vigor. Todos sabemos de eso. Donde buscar activamente definir su identidad, o sea, buscan activamente definir su identidad, incluida la sexual, y su madurez no está completa, o sea, su madurez todavía está en potencia. Aquí es muy necesario educar en el autocontrol y en posponer la recompensa. En esta etapa reciben influencias que pueden tener un impacto profundo en el comportamiento, en los valores, en las decisiones y distraerlos o sumergirlos en una vida carente de sentido. Todos sabemos que los adolescentes, sobre todo, tienen acceso a través de la escuela, a través de las pantallas, a muchas vías. Y la ayuda de los padres en ese sentido, obviamente, favorece el respeto y el amor por su cuerpo en todas sus dimensiones, como ellos hemos mencionado, y el de los demás, por supuesto, y le confiere el poder de potencializar la capacidad de compasión, de comprensión, de ternura, de tolerancia, de generosidad y sobre todo el espíritu de sacrificio, sin el cual ningún amor se mantiene. Ya el Papa hablará por ahí sobre todo los valores del sacrificio, del sufrimiento. Bien, entonces, ¿qué podemos hacer para crear ambientes seguros y de diálogo? Los padres son los primeros en comunicar y demostrar amor mutuo a sus hijos por medio de las diversas formas de expresión en la familia. El amor necesita tiempo disponible y gratuito que coloque otras cosas en un segundo lugar. Hace falta tiempo para dialogar, y estoy parafraseando al Papa Francisco. Hace falta tiempo para dialogar, para abrazarse sin prisa, para compartir proyectos, para escucharse, para mirarse, para valorarse, para fortalecer la relación. A veces el problema es el ritmo frenético de la sociedad o los tiempos que imponen los compromisos laborales. Otras veces el problema es que el tiempo que se pasa juntos no tiene calidad. Solo compartimos un espacio físico, pero sin prestarnos atención el uno al otro. Muchas veces los hijos se pasan los días enteros, los fines de semana enteros en una habitación jugando con juegos, con películas, con cosas. Y los padres pues no, ni nos enteramos de cómo se sienten, de qué piensan.
Sí, si comieron, cuál es su pensamiento sobre la sexualidad, el sexo, qué nivel de entendimiento tienen que de ello, preocuparse porque maduren en esa parte. En la familia también esto debe ser motivo de diálogo y de acuerdos. Es decir, eh, la sexualidad, el sexo, que permitan dar prioridad a encuentros de sus miembros, sin caer en prohibiciones irracionales. De cualquier modo, no se pueden ignorar los riesgos de las nuevas formas de comunicación para los niños y adolescentes, que a veces lo convierten en abúlicos desconectados del mundo real. También estamos parafraseando a Papa Francisco en Amor y Leticia, la número 278. Este autismo tecnológico los expone más fácilmente a los manejos de quienes buscan entrar en su intimidad con intereses egoístas. También es importante que puedan leer el documento o la encíclica llamada Fratelli Tutti sobre el trato de las personas, un mundo tan cambiante como es el actual. Los padres enfocados en revertir y minimizar los riesgos deben aplicarse en buscar caminos de acercamiento a sus hijos. El diálogo asertivo, la empatía, la alteridad, es decir, ponerse en el lugar del otro, conversando sana y efectivamente, dejando de lado los enojos, los tabúes, los mitos, los miedos y las posibles frustraciones propias de su rol como padre. No solo promueve el interés de acercarse a los hijos, de preguntar, de clarificar dudas, sino también contribuye al robustecimiento de la relación, estableciendo así un vínculo sólido de confianza y de apertura que favorece la construcción de una sana personalidad, de una personalidad madura y de una autoestima sana. y ya llegando al final casi de esta ponencia, de esta charla, es importante que cada padre, dependiendo obviamente de su competencia, dependiendo de la etapa que tiene el hijo, porque no nada más los hijos pequeños necesitan de esta dirección. Como hemos dicho, a veces hay, vamos a decir, situaciones en la familia donde incluso los más adultos de nuestros hijos tienen dificultades y siempre hoy es el día incluso de tomar la decisión de ayudarles a reencauzar en estos aspectos, haciéndole preguntas, sentándose, viendo básicamente cómo ellos llevan su relación, vamos a decir, sexual o su relación interpersonal con los demás. En el caso incluso cuando damos formación al prematrimonial, siempre es importante preguntarle cuál ha sido su historia, cuál ha sido su experiencia, para poder ayudarles de manera adecuada en este aspecto. Entonces, ya finalizando, haciéndole también preguntas muy necesarias al respecto. Entonces, ya para finalizar, tenemos algunos consejos y antes de hacer quizás, si desean, algunas preguntas sobre la educación de los hijos. Como ustedes saben, tenemos una hora y queremos ser cuidadosos en este aspecto. Nos quedan unos minutos por haber comenzado un poquito inclusive más adelante. Entonces, como punto importante hemos puesto donde dice que las crisis o de las recomendaciones a tomar en cuenta como padre y compartir a la hora de educar a nuestros hijos, que las crisis forman parte del recorrido del amor en familia y si traen consigo turbulencias y oportunidades. O sea, siempre esta crisis van a tener dos vías. Lo importante no es desanimarse, sino buscar la ayuda idónea. No influir en la etapa, no confundir la etapa con la totalidad del camino. O sea, no desesperarse como que ya el mundo se acabó, sino que hay que buscar ayuda y saber que todo pasa. No podemos proteger a nuestros hijos en cada
vamos a decir, con cada póster, lo más pequeño, las películas, los productos, a los que ellos incluso a veces tienen acceso, el baile sensual que ven en las películas, en otros medios, ni, por ejemplo, lo que ven en la calle, en la escuela, inclusive, podemos decir. Pero sí podemos tomar estos momentos para educar en la sexualidad como un don de Dios en vez de regañar. A veces vienen con unas posturas, pero es bueno escucharlo para luego entonces poder darle la orientación adecuada y que ellos puedan asumir. En tercer lugar, no hay dos niños iguales, ni siquiera en la misma familia. Somos personas irrepetibles y eso es importante que ellos lo sepan. Educamos nuestros hijos desde el vientre, donde existen y se nutren desde el día de su concepción. O sea, la madre cuando está estresada, cuando está peleando con otra persona y dígase si tiene, vamos a decir, encuentros violentos con otra persona, el niño está recibiendo esa información. Entonces, ser sensibles también a la forma de que nuestros niños se desarrollan física, mental, emocional y espiritualmente con nuestras enseñanzas. Por cuarto lugar, procurar que los hijos aprendan a pensar serena y críticamente todo lo relacionado con la sexualidad, que ampliamente hemos abordado, la castidad, que es el fruto justamente de el amor y el encuentro, vamos a decir, de consigo mismo, de reconocer cuáles son sus dimensiones, que traen con ella obviamente la fecundidad, para garantizar su conveniente maduración, porque en la medida que hablamos de estos temas, ellos van asumiéndolo y poniendo en práctica estas cosas. El cuerpo es un signo de redención, de amor y de donación mutua, y el sufrimiento puede tener sentido y valor liberador, ya lo dice el Papa Juan Pablo II, conectado con la experiencia del dolor, con la pasión de Cristo. Nuestros hijos deben profundizar en ello, como todos sabemos, gradualmente, dependiendo de su etapa. Eso es. Bien, la vida de la familia debe involucrar, o es preferible que la vida de familia involucre es preferible que la vida de familia involucre en la formación en la fe desde temprana edad. Por eso hablamos de nuestros hijos deben de profundizar en la fe gradualmente. Ya los que tenemos hijos en colegios católicos pueden ir creciendo, ir haciendo su primera comunión, su confirmación, y gradualmente ir entendiendo los temas de la fe. Pero donde los hijos estudian, si los hijos estudian en colegios seculares, pues los padres tenemos como primeros educadores que llevarlos a la fe, al conocimiento de la palabra de Dios, a orar junto con los hijos, a adorar junto con los hijos, a ir junto a la parroquia con los hijos, para que ese hijo, cuando sea ya un adulto, pues encuentre el camino de ir a la iglesia, de ir a la parroquia, de involucrarse en la comunidad. Entonces, ellos lo harán a su manera, pero si tienen la semilla de la fe en sus corazones, pues será mucho más fácil el camino que ellos tengan que caminar solo por la vida, cuando ya no tengamos nada más que enseñarles y ya se sientan que son hombres que pueden llevar su propio camino. Pero tienen ese temor de Dios, tienen esa fe, tienen ese proceso que ya se ha realizado con ellos. Y que es lo más importante, porque aunque ellos tienen definitivamente mucha información, muchos conocimientos, estos conocimientos, como ustedes bien saben, son sesgados. Y qué más que aprender de la mano de nuestros padres, que sí quieren realmente nuestro bien, que sí quieren que nosotros lleguemos a lograr todas las metas, trascender básicamente en la vida nuestra. A mí me gustó mucho hablar y el tema este que tiene que ver con el cuarto mandamiento. El cuarto mandamiento que nosotros, por ejemplo, como experiencia con nuestros hijos, lo hablamos mucho, recuerda el cuarto mandamiento. Sin embargo, hemos leído y hemos aprendido que ese cuarto mandamiento tiene una responsabilidad compartida, porque este cuarto mandamiento nos manda a ellos a honrar a padre y madre. Pero hemos hablado aquí que esa honra tiene que ver mucho, está muy relacionada con
él, eh, tiene mucho que ver con el cumplir, básicamente eh, cumplir lo que los padres nos dicen. O sea, básicamente el hijo está para eso, pero si este padre obviamente no se comporta con la debida condición, con la debida educación, entonces el hijo se le hace más difícil. O sea, nosotros como padres tenemos que saber que ese cuarto mandamiento eh, tiene que ver mucho con nosotros. Y cuando habla justamente de no exasperarlo, de ayudarlo, en esa correlación es importante que nos veamos unos y otros. Bien, finalmente dando las gracias y recordando que hay documentos importantes de la Iglesia, como son la Gaudium et Spes, la Humane Vitae, La catequesis, Familiaris Consortio, el Catecismo de la Iglesia, la Catequesis de Juan Pablo II, los documentos sobre la moral en cuanto a la persona, que es la Donum Vitae, por ejemplo, los documentos benedictos sobre la caridad y la verdad, documentos como Pablo II sobre la verdad, los documentos de Papa Francisco, como son Fratelli Tutti, el mismo documento de familia, y o sea, hay una están riqueza, ahí. es una Tenemos riqueza. en la iglesia toda la doctrina que necesitamos para enseñar la verdad a nuestros hijos en temas tan complejos como como es la sexualidad en esta sociedad actual. Bueno, Por nuestra nuestra parte, iglesia. muchas gracias y le dejamos la palabra ya al equipo director para que trace la pauta de lo que siguen adelante. Y si hay alguna pregunta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ana. Muchísimas gracias, Sandra, Franklin. Un placer siempre. Vamos a ver si alguien tiene alguna pregunta, alguna sugerencia, una duda. Puede Ay, hacerlo en estos momentos. todo muy claro, ¿Algún nada. aporte? Exacto, o todo está claro o nada. Es posible que la audiencia sea justamente parte de, Sí, ¿verdad? De nuestra madre iglesia. Por lo tanto, tiene mucho conocimiento y como agente de pastoral están llamados también a profundizar en esto. exacto. Bueno, aquí le están dejando, vamos a ver los mensajes. Muy buena la exposición. Y nos quisimos enfocar, como dice, de la perspectiva de lo bueno, lo bonito y lo bello, básicamente, porque de situaciones muy complejas, muy difíciles, muy, vamos a decir, eh, ¿sí? Bueno, por aquí dicen que estuvo muy clara. Bueno, Sandra y Franklin, eso de los hijos, realmente a veces yo pienso que es como un tema de nunca acabar, Es así. porque la mía apenas tiene 3 años y ella me dice a veces cosas que yo digo, Dios mío, que yo sé que quizá con los amiguitos en la escuela y eso, y uno siempre dice, bueno, yo voy a estar preparada para cuando me pregunten esto, pero ¿quién diga? Uno nunca está preparado para Sí. algunas preguntas. Sí, es que mientras antes los padres, la familia, los padres, los adultos eran los adecuados para orientarlos en estos aspectos. Ahora, lamentablemente, si el padre no está bien, bien educado, bien informado, posiblemente el hijo tenga mayor información. Con esto no estamos diciendo que sean las idóneas ni las convenientes, muchas veces ni siquiera, obviamente, para su edad, pero el padre tiene que tener con qué rebatirlas, con qué orientarlas, porque a veces como tienen una información, ellos creen que es la correcta. O sea, estamos llamados a orientarnos, a actualizarnos para poder darle una mejor orientación.
Y así es, hablar siempre, porque en el caso aquí de Sandra, con nuestra niña, siempre se ha mantenido desde pequeñita conversando, 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 conversando. Yo entro en aquellos temas que me conciernen, porque ella es una niña, eh, pero ha crecido con una madurez bastante buena y creo que ha ido tomando los conocimientos que necesita para rebatir ahí fuera las cosas que se le presentan. Sí, sí, es así. Los hijos grandes es interesantísimo y es tan satisfactorio ver que el hecho de estar hablando de estos términos, de estarle facilitando esta información a ellos, inclusive de ellos estar profundizando de su parte con estos temas, los ha llevado a ellos a poder afrontar de manera positiva estos retos que le trae la vida. Por ejemplo, cuando ellos hablan del amor, del noviazgo. Ellos saben, ellos se centran en lo que es correcto. Y damos gracias a Dios porque la información ellos lo han tenido. Y cuando uno de ellos, por ejemplo, le comentamos en un caso eh, que ha tenido una inquietud, el joven, el más grande de nosotros, les dice eh, que, que ella hace, ella con su poca edad, su corta edad, perdón, Sí, cuando termine, hay una pregunta. ok. A su corta edad, que ella le dice, bueno, yo quiero cuando sea la oportunidad, ¿verdad? Adecuada de tener un novio así, así. Entonces ella le dice básicamente características, se pudiera decir, no profundas y más, no, vamos a decir importantes. Y él le dice, entonces, ¿qué te garantiza que con esto y esto tú tengas un hombre fiel? Eso me llenó mucho de satisfacción ver que obviamente esa parte está en primer lugar para él. Bien, aquí Maritza López Villa pregunta, ¿qué se puede hacer con la generación actual que muchos han elegido dedicarse a tener perros y no a tener hijos? Bueno, Esto es lo mismo que hemos estado diciendo con el tema de la situación actual de la sociedad. sí, Lo importante es que entiendan el valor de la fecundidad y que la fecundidad es el resultado de el amor entre dos personas que se quieren y que quieren perpetuar la familia o continuar la familia. Que la familia no se acaba con ellos, sino que se tiene que seguir desarrollando esa capacidad de poder continuar el plan de Dios, crezcan y multiplíquense e hinchen la tierra. Y con ello también eh, honramos a Dios, obedecemos a Dios, porque para eso nacimos, para eso estamos aquí, para eso existimos. Pero para amar a Dios, para honrar a Dios, para ser fecundos, y la fecundidad pues es fruto de un amor entre dos personas que se quieren y quieren darle a la sociedad hijos buenos para que ayuden a la sociedad y al mundo a ser mucho mejor. Cambiar la cultura del hijo, no, cambiar la cultura, porque la cultura actual es una cultura de muerte, una cultura de que todo es vano, una cultura de que solamente debe tener un hijo, pero no, sino llevar la cultura a otro nivel, al nivel de la cultura de familia, como dice el padre Vladimir, cultura de familia, que sí, conlleva esta parte. sí, es muy difícil para ellos. O sea, los jóvenes ahora mismo no lo tienen nada fácil. No lo tienen nada fácil porque ahora mismo, como hemos comentado anteriormente, la instrucción, la educación que ellos estaban recibiendo de manera indirecta desde la casa, desde el hogar, a través de todos estos equipos, es muy fuerte. Entonces, toda esta ideología ahora se habla del animalismo, ahora se habla de muchas ideologías que están justamente, nosotros decimos, bueno, lo que pasa en Europa no nos importa, pero claro que sí. Primero porque son seres humanos, pero también porque ellos o de ellos, de las otras culturas, nuestros hijos se están nutriendo. Ahora bien, ¿qué hay que tener? ¿Qué hay que llevarle a ellos? Esperanza. Hay que llevarle esperanza a nuestra comunidad y los otros días estábamos hablando con algunos hermanos de Franklin. De verdad hay esperanza. Lo que pasa es que si nos ponemos a escuchar básicamente todo lo que el otro quiere decir, todas las noticias
tan perniciosas que hay. Entonces, la esperanza de ellos, la motivación de ellos se reduce. Entonces, es importante ayudarlos a entender, ¿sí? Sí, y también, como decía, escribía aquí Maritza, el asunto de la fe y la oración, porque donde se ora, donde se forma en la fe, donde se vive la vida, una vida realmente cristiana, pues lo demás viene por añadidura. Sí, el tener fe y Hay, esperanza es importantísimo. uno diría, bueno, y las personas que tienen crisis de dolor, crisis de conocimiento, o jóvenes que alguien lo mal enseña con el tema de los maestros de la sospecha, refiriéndome a Nietzsche, refiriéndome a Marx, refiriéndome a todas esas personas, y Feminismo. que al feminismo, ahí entra también mucho el tema de la oración, el asunto de la formación, de la educación y del acercamiento, pero cuando ya una persona llega a los niveles de que, por ejemplo, de que es ateo, de que no cree, de que no, de que ha perdido el don de la fe, entonces hay que entrar, ya ahí tiene que entrar Dios a regalarle ese don de la fe para que esta persona pues, pueda iniciar de nuevo un camino y descubrir la realidad de lo que es la belleza del amor, de la sexualidad, de la fecundidad en su vida. ¿Alguien más? Tenemos otra pregunta aquí de Ladies que dice, ¿cómo saber si mi hijo está preparado para hablar sobre relaciones sexuales? Bueno, lo primero es saber qué edad tiene, porque como hemos dicho, o sea, el ser humano tiene un ciclo vital en el cual, por ejemplo, en el caso de ya de la adolescencia, hablar de sexualidad o hablar de sexo, hay que justamente acompañarlo y hay que preguntarle de dónde, cuál es la fuente básicamente que tuvo para tener esa concepción que tiene. Es importante saber de dónde partió. Y obviamente, ¿cómo saber si él sabe de eso? Bueno, habría que ver qué él debe saber, qué él debe conocer y cómo llegó a ese conocimiento y si ha tenido un tipo de experiencia. Pero lo más importante aquí es eso, que ese acercamiento, como hemos dicho, sea oportuno, sea caluroso, sea de comprensión, porque los niños a veces están muy inquietos y como le hemos dicho, los niños ahora mismo tienen un celular, ¿a partir de qué edad? ¿Y qué recibe a través de ese celular? Todo, porque si el padre efectivamente no le tiene vamos a decir, un control, ¿cómo se llama? Estas herramientas para que este tipo de información no le lleguen, bueno, pues tiene el mundo abierto. Y el mundo, dependiendo de incluso dónde está, quién sea, es muy amplio. Bien, para las personas que tienen la tendencia actual, los novios, sobre algo que se ha escrito de convivir, hay una tendencia fuerte que viene de naciones Pues, ya industrializadas. Eh, Ahí entra el tema de la castidad, obviamente, formarse en la castidad y hablarle de la castidad. Y hablar de la castidad implica hablar de sufrimiento claro. y hablar de postergar la recompensa y decirle que el plato fuerte se come siempre más adelante en el restaurante. Por lo tanto, lo adecuado es que se entre en ese entendimiento de, del poder del sufrimiento, del poder de la abstinencia. Hay un documento hermoso del Papa Francisco sobre lo que se llama Salvifici y Doloris, sobre el dolor, sobre la capacidad de sufrimiento, sobre la capacidad de espera, sobre postergar la recompensa. Incluso hay estudios científicos sobre la persona que más resultados positivos obtienen en la vida son los que tienen más capacidad de postergar la recompensa. Claro que sí. Cuando se hacen estudios científicos dándole un dulce a un niño para esperar qué niño se come el dulce primero,
resulta que lo han observado a través de la vida y el niño que espera el tiempo para comer el dulce, a ese niño le va mejor en la vida. Y eso pasa también en la relación. Como decíamos ahorita, cosificar a la persona. Usted comienza a comerse un guineo, 2 guineos, 3 guineos, una manzana, 2 manzanas, 3 manzanas. Ya cuando van 5 manzanas, ya usted está harto y quiere salir de eso. Sin embargo, si usted espera el momento adecuado para comerse esa manzana, ya usted, la manzana tiene un valor diferente, la ve de forma diferente, la respeta de forma diferente, respeta a quien se la da de forma diferente y se la come con gusto. No está ajito, como decimos los dominicanos, no está ajito de manzana. Entonces, Ok. es educarse en la fecundidad, en el sufrimiento, en la espera, en postergarlo, que es no solamente saludable para la relación de pareja, sino para la vida profesional, para la vida comunitaria, para todo. Y siempre es importante, como y lo dijimos muchas veces, o sea, el día oportuno para hablar de sexo o de sexualidad con nuestros hijos es, nunca hay un tiempo, vamos a decir, oportuno, postergarlo, porque siempre es importante hablar. Hemos dicho que, por ejemplo, los niños pequeños, ¿cuál es la mejor manera? Bueno, yéndonos al Génesis, hablándole como dice así se dice el tema del mito, hablando en forma de mito, esta historia que está narrada ahí, y hablarle justamente que el Señor a través del hombre y la mujer formó la primera familia, que por su amor incondicional quisieron tener hijos para amarlo, para respetarse, pero que esa unión es para siempre. O sea, siempre es bueno tratar esos temas independientemente de las realidades que veamos en el alrededor. Decimos que familia, dice, definir la familia, podemos definir cualquier tipo de familia, las características podemos definirlas, pero todos sabemos aquí como cristianos, tengamos la situación que tengamos, que la familia se crea a partir del matrimonio, que los hijos deben venir a partir de una relación amorosa, incluso hablarle también de la concepción misma de los hijos, cómo deben ser concebidos, deben ser el fruto de una unión amorosa. Por ejemplo, muchas personas que optan, obviamente son realidades que están ahí y que se ofertan a través de muchísimos objetivos adicionales a lo que la mujer o el hombre prevé, de por ejemplo, una inseminación in vitro, donde la Donum Vitae de Juan Pablo II habla de por qué no está de acuerdo, por qué es ilícitamente inmoral, o sea, es inmoral. ¿Por qué? Porque priva al hijo de ser el resultado de una relación amorosa. Entonces, hay muchas cosas que podemos hacerlas de acuerdo, obviamente, de su etapa, de su madurez, y vamos a ir diciendo, y como dijimos ahí, aprovechar cualquier oportunidad. Por ejemplo, con mi hija, Bad Bunny. Ay, mi hija, pero tú escuchaste, mira, vamos a escuchar qué dice, cuál es la propuesta de este profesor, de este maestro. Que efectivamente es un maestro, está enseñando. Entonces, ¿qué te enseña eso? No, mira, tú una persona valiosa, tú no eres cualquier cosa, tú no eres eh, lo que él está diciendo y qué te ofrece él. O sea, al final, básicamente llegamos a lo mismo, ya para terminar. La persona es lo que es. La familia es lo que es y el matrimonio es lo que es, independientemente de diferentes realidades Y que lo que tengamos. está llamado a hacer. Y está llamado justamente a hacer eso. Exacto. Así que no sé si hay otras preguntas. Para nosotros ha sido un gran placer hablar de estos temas. Y nada, esperamos que le haya ayudado mínimamente a repasar y a vigorizar los conocimientos que tienen. Despertar el interés crítico por estos temas. Ana. Sí, Ah, exactamente, despertar el interés. Gracias nuevamente aquí y gracias a todos los que pudieron participar y quedarse hasta el final. Muchos que veo que ya salieron. Aquí le estamos presentando aquí los servicios que tiene el Centro de Investigación y Ciencias de la Familia, las diferentes terapias
Muy importante. Y, muy importante. exacto, también otros webinars que tienen con diferentes psicólogos clínicos. Comprendiendo el trastorno bipolar para una mejor convivencia familiar. Muy buena. Jueves 14 de noviembre. Todo esto por el mes de la familia. Y hay mucho, Exacto. Ustedes saben que en el mucho mes de la padecimiento. familia, exacto, tenemos muchas actividades. Y como siempre, terminar con la caminata, un paso por la familia, que espero que todos participen. Dios me Aquí estoy viendo muchos nombres conocidos del máster, del diplomado. Así que esperamos que todos sigan participando en las diferentes actividades por el mes de la familia. Muchísimas gracias, Sandra, Franklin, a todo el público presente y esperamos poder vernos más adelante en otra actividad. Claro que sí. Muchísimas gracias y Gracias a pasen buenas ustedes. Buenas noches. noches y Siempre a bendiciones la para orden, todos. para servirles. Buenas noches. Bye. Buenas noches, gracias. Bye. Ok.